En el mundo casi el 50% de todas las agresiones sexuales se realizan contra niñas menores de 16 años, o sea, de 15 años para abajo. Y hoy existen en el mundo, hoy, 50 millones de niñas muy pobres de 12 años. Y cuando hay pobreza, la niña adolescente es mucho más pobre que el resto de sus pares no mujer. Pero hay una oportunidad, esos 50 millones de niñas nos están dando una oportunidad, que si lo piensan en términos globales no es nada 50 millones de niñas para definir una política pública. La tercera afirmación, bueno, ¿por qué decimos que sin duda es un agente de cambio? Les voy a dar otras estadísticas. Si se reduce el gap laboral que hay entre niñas, adolescentes, mujeres y niños, adolescentes, varones, se incrementa el PBI global anualmente un 1,2%. Para los que no entienden nada de economía, la industria que más crece en general en los países, que la industria de la construcción es la que más aporta un PBI, es entre el 5 y el 6%. O sea, imagínense, digamos, el impacto que podría tener la niña adolescente si se incorpora, nada más que equiparando situaciones laborales. Cuando un adolescente recibe 7 años de educación, tarda 4 años más en casarse y tiene 2,2 hijos menos. Si bien es difícil partir 2,2, ¿no? Porque es una estadística, por lo menos tiene 2 hijos menos que los que tendría si no tiene esos 7 años de educación, que es la educación básica, primaria. Y obviamente, como bien se dijo acá, cada una de estas niñas, cuando logra pasar esta barrera y logra llegar con una educación a los 18 años, y logra no haberse casado y no haber sido madre primeriza, empieza a tener esta vida que vimos en el efecto niña, que pasamos en el video, y aporta a su familia, a su comunidad. Está demostradísimo, hay un montón de estadísticas que dice que la mujer invierte sobre su familia y su comunidad. Y esto tiene que ver con lo que les dije antes, esta necesidad biológica de proteger. Entonces, donde aportan es a lo que ellos protegen, lo que ellos quieren, necesitan cuidar. Su familia, su casa, su comunidad, su barrio. Por eso también es que funciona también lo de los microcréditos. Digamos, todo tiene que ver con la misma lógica. Y ahora les doy una estadística más, que se enojan los hombres cada vez que la digo, que las mujeres decidimos el 80% de las compras. Y acá es donde se une perfectamente el concepto de sustentabilidad con la niña adolescente cuando pasa a ser mujer. Y Tommy enseguida cuando se lo dice a su nombre te dice, no, nada que ver. Yo pago, sí, vos pagás, pero yo decido. Quien paga es independiente, financiero, a mí no me importa quién paga, a mí me importa quién toma la decisión. Y la decisión de que de todo, cómo se llena una heladera, cómo van vestidos los chicos al colegio, qué útiles, la ropa, cómo se usa y se prende un lavarropa, un secarropa, el agua de la bañadera, todo eso son decisiones de consumo, de compra. Los servicios públicos yo estoy consumiendo, estoy comprando. Si yo le enseño a mis hijos, por ejemplo, a tener buenos hábitos ambientales vinculados con el uso del hogar, estoy enseñando decisiones de compra, estoy comprando, sigo siendo eficiente en la compra y así con todo. Bueno, hay muchas estadísticas, hay muchos libros escritos sobre esto, tanto es así que en los últimos años las grandes marcas, inclusive de autos, que digamos que era normalmente un bien normalmente fálico y orientado a los hombres, están cambiando todos los autos que son deportivos hacia modelos que sean más apetecibles para las mujeres, porque también se dieron cuenta que empezamos a influir sobre esa compra. Entonces digo, esto está mutando porque claramente el poder de compra de la mujer es mayoría. Y al ser mayoría es una oportunidad para cualquiera que quiera incorporar la variable de la sustentabilidad dentro de este nuevo paradigma que se va gestando, ¿no? Así que como conclusiones, lo que yo propongo y lo que proponemos como mujeres y de alguna manera tomo el atrevimiento de decirlo como propuesta de la mesa, si bien bueno, ustedes se llevan, después Marita va a terminar, va a hacer las conclusiones finales, pero se llevan una propuesta también de carta de adhesión, que la niña adolescente, si nosotros logramos intervenir a esos 12 años, desde los distintos ámbitos donde cada uno de nosotros está, y podemos entonces incorporarlas, incluirlas en el sistema, y dentro del sistema le podemos dar la educación necesaria, estamos cambiando los hábitos digamos, tanto de consumo como de producción necesarios para poder lograr que este eje planetario no nos coma. Primer punto.
Segundo punto, como las mujeres somos las que tomamos la mayor cantidad de decisiones en todos lados, sobre todo las decisiones vinculadas con el ámbito, con los hábitos que son fundamentales en los temas de sustentabilidad, me parece que es importante incluirlas en todos los ámbitos vinculados con las políticas públicas, las empresas, digamos, todos los lugares donde podamos tener una voz, porque creo que el aporte de la mujer es muy significativo y además siempre está pensando en red, en el otro, en la comunidad. Y por último, bueno, desde ya, que sean las promotoras del cambio, ¿no? Me parece que tenemos un rol significativo, comparto con Paula todo lo que ha dicho, yo con un perfil mucho más bajo que Paula y mucho más no contado, digamos, también estoy dentro del gobierno de la ciudad y me han pasado las mismas cosas que Paula, siempre los comentarios son 100% masculinos y machistas, y para lucirte, en realidad yo te diría que es una mala idea si te lucís digamos, profesionalmente, porque te tienen miedo. La verdad es que generás miedo, generás como una cosa de si mostrás mucho que por ahí estás formado, tenés algunas competencias, la verdad es que se sienten muy avasallados, al menos los hombres en política con los que yo me crucé, que ya son unos cuantos también. Así que bueno, muchas gracias a todos, gracias Marita por reunirnos a todas. No quiero dejar de mencionar a Carmen Polledo, que nos ayudó a que esto se pueda hacer, y ojalá, Paula, te dejamos acá el mandato de a ver cómo podemos, desde el ámbito nacional, que estás vos, por suerte, representándonos, y ver cómo estas iniciativas se pueden transformar en algo estructural, ¿no? Institucional. Así que bueno, Marita, todo tuyo.